Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrell. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta semana y Rebeca Santiago. Y bueno, empezamos el programa con la voz de Fiona Apple y este Container, que es una canción que ella escribió para una serie premiadísima de Showtime que se llama The Affair. Y es una canción que es muy desgarradora, ¿no? Desde la letra, la música, todo el sentimiento que te va compartiendo cuando lo escuchas, porque hoy tenemos un tema también muy desgarrador. Sí, la verdad muy Y tenemos a la doctora Laura Aguilar con nosotros. Laura, bienvenida. Bienvenida, Laura. Gracias, siempre Laura compartir con ustedes. Laura es profesora investigadora aquí de nuestro Centro Universitario de la Costa, y muchos de ustedes que nos escuchan seguramente la conocen, han oído hablar de ella, y también es asesora en el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo. Bienvenida, gracias. Encantada. Gracias nuevamente por permitirme compartir con ustedes y su público este espacio. Y sobre todo este tema que decíamos ya del inicio, tan desgarrador, ¿no, Laura? Es desgarrador y parece que no tiene fin, es decir, la sociedad evoluciona muy lentamente, porque cuando dimensionamos un problema que nos atañe a todos, aun cuando hay convicción, voces y acciones que lo confrontan, también hay pasos lentos, hay puertas cerradas, hay leyes bloqueadas, hay muchos otros aspectos que impiden que las acciones se concreten de una manera más expedita como quisiéramos, porque este problema del que vamos a hablar hoy, yo venía reflexionando en el camino, ya pasaron 2 décadas, estamos hablando de 20 años que empezamos en Puerto Vallarta a dimensionar la problemática. O sea, esto en 1999. En el 99, claro. Recuerdo perfecto, fue en el verano del 99, cuando la sociedad empezó a visibilizar esta problemática que era algo que se escuchaba de manera colectiva, pero no se tenía la certeza ni siquiera de dimensionarse como un delito, es más, ni siquiera la certeza de que existiera, sino que eran rumores de lo que sucedía. Y bueno, han pasado 20 años, sí han cambiado muchas cosas, sí han sucedido muchas cosas, pero y observo que no ha sido suficiente. Y estamos hablando de qué, porque hasta nombrarlo nos cuesta trabajo, ¿no? Y también nombrarlo nos ha costado trabajo, nombrarlo como debe ser, porque en la forma en que abordamos el lenguaje y conceptualizamos los problemas, también está la solución, también está el camino para enfrentarlo. Empezamos a hablar en esos talleres del turismo sexual infantil, incorrectamente dicho. Después abordamos el tema de la explotación sexual en el turismo. Ahora hablamos de la protección de los niñas y niños y adolescentes en los viajes y el turismo. Claro, estamos hablando en el contexto de una sociedad turística. Sí. Este es un problema que comparte rasgos con el abuso sexual infantil desde siempre, o sea, el que ha existido siempre en la historia de la humanidad. Comparte rasgos, pero sí hay algo que los hace diferentes, que es en la explotación sexual infantil hay una implicación económica, comercial, en el que el ser humano se convierte en una mercancía, y eso es lo que hace que la problemática se vuelva, siempre ha sido denigrante, siempre ha sido un flagelo, pero que se ha vuelto incluso difícil de abordar, porque detrás de ese comercio de seres humanos hay mafias. Claro, y muy importantes. Es peligroso abordar el problema. Sí, porque inclusive yo me supongo que, digamos, entre toda esta gente que trata de abordar o de solucionar el problema, hay quienes se echan para atrás. Por miedo a las consecuencias, ¿no? A las represiones que Sin embargo, hay muchas maneras de cercar el delito. Todos como sociedad tenemos un papel, un rol que jugar, todos absolutamente. Y cuando somos conscientes de la parte que nos toca hacer, pues el problema empieza a disminuirse, porque tiene que ver con la conciencia del bien superior, con la conciencia de la colectividad, de lo que es bueno para todos, ¿no? Claro. Y los niños son la humanidad del futuro. Entonces, para empezar, si todos entramos en esa filosofía de proteger sus derechos fundamentales en la vida, pues no deberíamos tener miedo a enfrentar un problema que parece un monstruo de 1000 cabezas. Tú hablabas de aquellos ayeres, estamos hablando de 20 años 20 atrás. años. Que apenas se vislumbraba el problema, es algo que ha existido siempre. Sí. Bueno, yo creo que desde que la humanidad es humanidad. Así es, la explotación, ¿no?, humana y la explotación sexual
ha existido siempre, desde la historia de la humanidad. Pero en el turismo sucedía que siempre, claro, hablamos de las bondades y los beneficios socioculturales que implica una dinámica del turismo, que es muy bueno, pero cuando queremos abordar los efectos psicosociales que van a la par de ese desarrollo turístico, claro, hay cierta renuencia a abordarlo. Pero una vez que se aborda, como el caso del Código de Conducta, que ya es una política pública que nos costó también casi 15 años lograr que esto fuera una realidad. Bueno, en ese inter hay voces encontradas, hay miedos, hay corrupción, hay desigualdad y hay leyes laxas. Entonces, mientras eso no cambia, pues tampoco avanza la solución del problema. Sí les puedo hablar que en estas 2 décadas sí ha habido modificación a las leyes, sí ha habido gente que ha estado en el área de la administración pública con toda su disposición, convicción y acción, trabajando a favor de los derechos de los niños. Y también es verdad que, aunque existe la desigualdad, también hay políticas públicas que están ayudando a generar un ambiente más armónico en nuestra comunidad, de manera que podamos proteger a los niños. Pero eso ha sido paulatino, a eso me refiero hace rato. Sí. A eso me refiero. Es lento. Son pasos muy cortos los que se van dando, ¿no? Sí, y tal vez así ha sido siempre la humanidad, pero no me consuela. No, claro que no. No me consuela pensar que en 20 años ya no solamente estamos hablando de la explotación sexual infantil, sino de la trata de personas. Exacto. Que es un flagelo terrible, terrible. Sí. A lo mejor nosotros no sabemos diferenciar los términos, Laura. ¿Cuál es la diferencia entre la explotación sexual infantil y la trata de personas? De hecho, son delitos que van de la mano, pero no necesariamente la trata de personas implica que una persona sea sujeta a explotación sexual. También puede ser explotación laboral. Pero desafortunadamente lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que nos hemos dado cuenta que México es un país de origen y de paso de trata de personas hacia el norte, o de Centroamérica hacia México y después Estados Unidos y a otras partes del mundo, en los que a través de argucias, de engaños, se llevan a niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos de todas las edades, precisamente para explotarlos en el ámbito laboral o de explotación sexual. ¿Se da esto más en los países como nosotros, países subdesarrollados, donde la pobreza es más importante o más? Sí, la desigualdad es el caldo de cultivo. De hecho, los pederastas van a la casa de la desigualdad. Saben dónde hay pobreza, dónde hay corrupción y leyes laxas. Y siempre va a haber redes de proxenetas y redes de apoyo que les fortalezcan para cometer los delitos. Pero también hay una sociedad que está avanzando en contra del flagelo. Entonces, están las dos cosas en la balanza. Yo sigo pensando que por muchos esfuerzos que hagamos, vamos lento como las tortugas. Por ejemplo, esta política, que es el Código de Conducta para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en los Viajes y el Turismo, se implementó en 2011. Y fue por la voluntad, convicción y trabajo de una secretaria de Turismo Federal, Gloria Guevara, que fue muy... una mujer muy avanzada. Sí, además, ella... muy consciente de la problemática y muy solidaria con el movimiento que ya existía en el país y en América Latina y en el mundo sobre el abordaje de este problema, integró el Código de Conducta como política, cuando ya existía en otros países, en muchos otros países, pero en México, imagínense, estamos hablando de 11 años prácticamente, más de 11 años, que los gobiernos se habían resistido a siquiera abordar la problemática, es decir, era algo que no figuraba en el argot, en el lenguaje de los tomadores de decisiones. Era algo que consideraban que era concerniente a desarrollo integral de la familia solamente o a desarrollo social, cuando en realidad abarca de manera transversal a todas las instituciones. ¿Sí? Entonces, la Organización Mundial del Turismo invitaba a México a que participara, por ejemplo, en los congresos mundiales, y sí asistían, pero como les digo, representantes de otras instituciones, pero nunca de turismo. Y bueno, era una manera de decir, pues los turistas pueden venir siempre y son bienvenidos para hacer lo que quieran, pero un pederasta no puede ser considerado un turista, es un delincuente. Claro. Y eso era lo que necesitábamos que
quedara claro. Y en la forma de abordar el problema y de expresarlo, queda muy claro también cómo podemos detener a los flujos de pederastas que se desplazan por todo el mundo, porque tienen un modus operandi exactamente igual en todos lados. Si llegan a un país donde las leyes ya son más aplicadas, pues se mueven a otro donde son más laxas y viajan por todo el mundo. Sí. O sea, ¿se puede considerar que es un turismo? No. Cuando es contra niños y niñas y adolescentes no es un turista. No, obviamente no es un turismo, es un delincuente, pero ellos se mueven como turistas. Sí, claro, ellos se mueven como turistas. Claro. Sí. Se organizan como turistas y se hacen, voy a hacer este viaje específicamente por eso, claro. Y también claro. En el tema del altruismo también, ¿no? Sí, bueno, es que hay un camuflaje a veces Exacto. en sus acciones, ¿no? El caso que detonó la polémica en Puerto Vallarta y el abordaje directo, incluso con denuncia penal aquí en Puerto Vallarta contra un pederasta fue precisamente contra una persona que se consideraba un altruista, un extranjero que vivía aquí y que hacía labor altruista, entre comillas, con asociaciones, con pequeñas poblaciones aledañas a Puerto Vallarta, y que de esa manera vestía, ¿no? su actuar y pues finalmente fue desenmascarado. Y nos dimos cuenta porque era un caso que hoy se ha vuelto pues ya histórico de lo que sucedió, pero hay muchos más que no lo son así y que simplemente se desplazan libremente por todo el mundo, ¿no? Y ahora de una manera más sofisticada, porque antes pues era más común que llegaran a hoteles, ahora llegan a condominios, a casas privadas, o sea, ahora tienen otras formas de más difícil de actuar, de rastrearlos de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, tenemos que irnos a nos vamos al corte okay. Y regresamos. Continuamos aquí con este tema que, híjole, es impactante, aparte porque uno no parece que no lo viera. Entonces, digo, tú ubicas Puerto Vallarta, el lugar donde vivimos, y es un tema... Y puede ser cualquier destino turístico, cualquier ciudad fronteriza o cualquier gran metrópoli, porque es ahí donde se vuelve escurridizo el pederasta. Es ahí donde no deja rastro, digamos, ¿no? Y si viaja de muy lejos, como dice un adagio chino, el viajero pierde la vergüenza. Entonces llega a un lugar donde nadie le conoce, trae sus satisfactores económicos cubiertos, está en una comunidad donde observa pobreza, desigualdad y una tergiversación de sus valores, le dice, puedo acceder a los servicios sexuales de una jovencita, de un jovencito, de un niño, y hasta estoy contribuyendo con la economía de esa familia. ¿Me explico? O sea, hay ahí una perversidad disfrazada con bonomía, con buena voluntad. Sí. Bueno, es parte del actuar que se ha observado en los pederastas. En realidad no hay un perfil exacto de cómo es. Puede ser cualquier persona. Hablábamos de esta parte de lo exótico, de cómo nace toda esta hay un elemento que tiene que ver con el imaginario, el constructo imaginario que tenemos culturalmente sobre el exotismo. Ciertamente la exotización del cuerpo femenino, por ejemplo, hace que genere esa fantasía, ese deseo de todo lo que significa exótico, como ir a una playa, como ver mujeres hermosas, jovencitas, o sea, ese imaginario también juega perversamente en la tergiversación de los valores de los pederastas, porque ellos tienen una información sobre por ejemplo, México, sus playas, o América Latina, el paraíso, ¿no? Sí. Y entonces, estoy muy lejos de mi país y nadie me conoce y traigo dinero. Y esa jovencita no tiene zapatos, o ese niño necesita un videojuego, aunque no lo necesite, ¿me explico? O sea, o con cualquier baratija o comida pueden acceder a servicios sexuales, que tristemente, con una red de apoyo local, es decir, hay pederastas, hay proxenetas locales, y hay policía corrupta también, que se hace la vista gorda y que diciendo aquí no pasa nada. Hablo en general, no en un solo lugar, claro. En todos lados puede suceder. Y además, si llega a estar en la cárcel, sale de inmediato, ¿sí? Sale bajo fianza o simplemente... O sea, no hay una ley rotunda en ese sentido. Las leyes ya cambiaron. ¿Es un mal menor? Las leyes ya cambiaron y sí han mejorado. Por ejemplo, hace 20 años ni siquiera estaba tipificado como delito grave la corrupción de menores. Ya lo está. Y sí hemos evolucionado en ese aspecto, pero tiene que ver también con la conciencia
y la convicción de quienes aplican la justicia. Sí, porque además no solamente es aplicar la justicia, sino también es canalizar a las víctimas a lugares donde puedan ser apoyados, ya que no tienen un entorno familiar. Por lo general son niños, niñas y adolescentes que provienen de familias disfuncionales o que viven en la extrema pobreza o que son migrantes, claro, o que sobreviven en la calle. Entonces es todo una maraña de problemas que pueden darle forma al rostro de la explotación sexual infantil. Y el pederasta lo sabe, porque tanto se desplaza como a México, como va a Cuba, como va a Brasil, como va a Tailandia, como va a los países de Asia donde se empezó a visibilizar el problema desde finales de las guerras. Sí, Vietnam, Sri Lanka. En Tailandia empezó el movimiento precisamente para confrontar la problemática a nivel global. Ellos fueron a través de una asociación civil que se llama ECPAT, que hoy es una red que ya está en más de 100 países. México también tiene una representación de ECPAT. ECPAT, por sus siglas en inglés, significa End Child Prostitution and Trafficking. Okay. Fin a la prostitución y la explotación, tráfico. El tráfico, se mencionaba la palabra tráfico, cuando en realidad hoy día hablamos de la trata de personas. Sí. O sea, ya no solamente trasladar a una persona con fines de explotación de todo tipo laboral, también, sino tratarlo como una mercancía. Sí, en un grado de esclavitud. De esclavitud total, sí. Es un grado de esclavitud. Sí, es terrible, terrible. Y bueno, esos son los rostros. Ahora, desgraciadamente, México tiene, dentro de la información que de manera constante se provee sobre la estadística, que es muy difícil tener datos estadísticos, pero en el tema de la pornografía es más fácil acceder a información porque tenemos policía cibernética en el país, de qué tanto tráfico online hay sobre búsqueda de páginas pornográficas o creación de páginas pornográficas, y desafortunadamente México tiene el primer lugar a nivel mundial. De creación de páginas. De creación y tráfico de páginas. Bueno, lo que pasa es que estamos enfrentando tiempos que son pues muy confusos para todos, ¿no? Los niños ahora tienen las cámaras, tienen las iPads, todo eso, la selfie, uno se está exponiendo y sobreexponiendo y visibilizando. No lo dimensionan ni los niños ni los padres. Exactamente. O sea, el peligro que hay ahí detrás de una cámara. No, y además es todo un negocio la cuestión de la pornografía. O sea, sí, hay un negocio tremendo, brutal, ¿no? el exponer a niños y niñas en situaciones de pornografía, ¿no? ¿Cómo podemos detectar porque tú siempre estás diciendo, bueno, la ciudadanía es el contrapeso? ¿Cómo se puede ayudar como ciudadanos? ¿Cómo podemos estar alerta? ¿Hay algún protocolo? ¿Hay algunas alertas? Los protocolos con los que yo he trabajado tienen que ver con la capacitación en las empresas turísticas, pero eso ha sido muy bueno porque la capacitación es para el staff de los hoteles o de las empresas prestadoras de servicios turísticos, y bueno, todo mundo cuando termina de trabajar regresa a su entorno, a su comunidad, a sus casas. Claro. Entonces, esa es la parte en la que yo me he comprometido desde hace muchos años a seguir trabajando. Sí. Y bueno, mientras más multipliquemos esa información sobre cómo detectar posibles problemas en las escuelas, como los profesores tenemos una gran responsabilidad de multiplicar esta información. Claro. Con todos los niños desde pequeños hasta la universidad, o sea, con los jóvenes, o sea, porque además los jóvenes son un motor que puede cambiar el mundo. Multiplicar esta información para que llegue a toda la comunidad. Una de las cuestiones más importantes que he aprendido en estos años es que cuando una comunidad es fuerte culturalmente, cuando está llena de arte, de manifestaciones que realmente expresen lo mejor de una sociedad a través de la música, del teatro, de la pintura, de las artes, el cine. Cuando una comunidad está llena de arte, los delitos disminuyen. Los pederastas no se acercan porque saben que hay parques llenos de niños jugando, que hay gente en cohesión social interactuando, porque hay muchos ojos puestos en la vida cotidiana de la gente. Y es algo que tú acabas de mencionar hace un momento. Mientras no pongamos atención ni a lo que están viendo los niños en las pantallas, ni pongamos atención en lo que es nuestro día a día con los hijos, no solo los hijos, sino todos tenemos un niño que proteger, claro, un vecino, un sobrino, claro. Todos tenemos un niño que incluso no conocemos y que lo vemos en la calle. Si está solo, ¿por qué está solo? ¿Con quién viene? Si vende flores, ¿por qué? ¿Por qué vende flores? ¿Quién puede intervenir? El DIF puede intervenir en esto, por ejemplo.
Sí, hay instituciones que tienen el deber de abordar todo este tipo de problemas de una manera profesional y con protocolos. Como ciudadanos, mira, imagina tú que hace 40 años, y me lo han dicho varias personas, dice, hace 40 años no me había dado cuenta que venían extranjeros de diferentes países y que en la playa de los Muertos se subían en pangas y se iban a las playas como solemos hacerlo, como lo hacemos todavía, nos vamos a las playas. A Yelapa, aquí mixto, sí, observábamos que se iban, pero siempre llevaban niños. Y nosotros pensábamos, es que llevan niños porque los llevan a pasear, pero ahora ya no lo pienso igual. Claro. Dice, ahora hay una perspicacia que me hace ruido, que ya no me permite ver las cosas igual. Ya hay una conciencia. Y es una conciencia, sí, de esto. Entonces, esa conciencia se tiene que compartir. Los niños son muy inteligentes, pero los niños son vulnerables. Entonces nosotros tenemos que duplicar esa dosis de malicia para entender que hay algo que no está bien y que no podemos exponerlos ni al mundo cibernético ni en la vida cotidiana a interactuar con personas que no conocen, por ejemplo. Sí, una educación que es importantísima irla transmitiendo sí. a las generaciones que van abajo de uno, ¿no? Es correcto. Porque pues se pierde esa conciencia. O sea, si tú lo que pasa es que si no la transmites, se va perdiendo. Y tenemos que tener conciencia del peligro en el que estamos. No podemos ser tan inocentes en esta vuelta al paraíso, ¿no? En este paraíso en que vivimos. Sí, vivimos en este paraíso exótico que nos permite, como tú dices, o le permite al extranjero imaginar cosas o desear cosas que en su lugar de origen no lo haría, ¿no? Pero nosotros no podemos ser tan inocentes de creer que simplemente vivimos en un paraíso donde todo está bien. Así es. Tenemos que tener un poquito más de malicia. Este código está basado en el Código de Ética para el Turismo. Entonces estamos hablando de valores supremos, ¿no? En los que si en una comunidad turística confluye el visitante y el local, tiene que haber un respeto mutuo. Y uno de los principales es respetar los derechos fundamentales de la niñez. ¿Y de la comunidad? De la comunidad. Nos vamos a corte y regresamos. Vamos a seguir aquí con nosotros en este tema tan interesante que estamos conversando con la profesora Laura Aguilar, de, todo lo que es la explotación infantil, ¿no? De alguna manera. Sí, y también me gustaría compartirles sobre, a partir del 2011, que se implementa la política pública conocida como Código de Conducta Nacional para la Protección de los Niños en los viajes y el turismo. Yo sé que es muy largo, pero embona perfectamente en la mística del trabajo de la política pública. Está inspirado este Código de Conducta en el código que implementó ECPAT, la Red de Asociaciones Civiles contra la Explotación Sexual en el Mundo. Pero a diferencia de ECPAT, que es un código de una asociación por lo cual se paga anualmente la capacitación, la Secretaría de Turismo lo integró de manera gratuita, pero también con adhesión voluntaria. Es decir, es un mecanismo de autorregulación de las empresas turísticas, pero que voluntariamente se integran y que consiste en una serie de acciones concretas que permiten capacitar a su personal, que permiten integrar un protocolo de acción ante posibles casos de detección, prevención, detección y denuncia, ¿no? Y también informar a sus visitantes, al turismo, sobre este programa, que en realidad es un programa de responsabilidad social, lo que significa que habla bien de la empresa estar trabajando por la protección de los derechos de los niños, ¿no? Entonces, es todo un mecanismo que durante el proceso de un año, entre 6 meses y un año, se logran paso a paso concretar las acciones, incluyendo redes de vinculación con universidades, con instituciones, con personas que se sumen a la capacitación, y entonces reciben una certificación que les puede ayudar a futuro también para la categorización de sus servicios turísticos. ¿Qué tanta gente se ha ido adhiriendo a este programa? Bueno, en México, estoy hablando en general de todo el país, ya deben ser más de 5,000 personas, más de 5,000 firmas, porque se firma Ajá. El convenio, ¿no? Sí. Son organizaciones de empresas. Por ejemplo, yo puedo hablarte en mi caso, en Puerto Vallarta, personalmente somos muy pocos facilitadores, pero puedo hablarte del trabajo que en mis haceres cotidianos me ha tocado hacer.
brindar. Es un trabajo que se hace de manera voluntaria y gratuita. Yo tengo 1,400 personas más o menos, o sea, en mi haber de estar trabajando en la capacitación, pero multipliquémoslo a nivel nacional con otros 30, 40 facilitadores, que somos muy poquitos. En realidad deberíamos haber miles de facilitadores. Claro. En todas las empresas, no solamente en las turísticas. Estoy hablando de turísticas porque pues viene de Sectur, ¿no? Sí. Pero ustedes imaginen que se multiplicará en todo tipo de organizaciones. Claro. Entonces, la comunidad estaría más avispada, más preparada para enfrentar este tipo de problemas, ¿no? Por eso me refiero hace rato que es paulatino, ¿no? El avance. Claro. Pero ahí va, o sea, existe el trabajo de convicción, que de ahí parte. Si no hay convicción por hacerlo, o sea, las buenas voluntades no sirven sin acciones, pues tiene que ser algo que implique persistir, que implique dar el extra, ¿sí? Yo lo hago como universitaria, como ciudadana, pero también como madre de familia. Claro. O sea, son todos nuestros roles en la conciencia de la colectividad, o sea, en beneficio de la comunidad, ¿no? Y la gente llega y se adhiere al grupo. Las empresas se adhieren. Y bueno, ustedes, por ejemplo, los facilitadores, sí, los capacitan para poder ir a las diferentes empresas. Sí, ellos se registran a través de una plataforma virtual en la Secretaría de Turismo, y ya la Secretaría de Turismo nos avisa, o a veces son los mismos hoteles los que ya nos conocen y nos buscan. A mí me han buscado últimamente 3 hoteles de la zona romántica. Uh-huh. y ya estoy trabajando con ellos para la capacitación, y en un mes probablemente ya terminan ellos su capacitación. Te busca la secretaría o las empresas, y entonces les asesoras para integrarse primero a la plataforma y luego empezar con los cursos con su personal, revisar el protocolo, cómo se pueden integrar las acciones, cómo se miden, cómo se vinculan con otras instituciones para tener más apoyos. Por ejemplo, cuando hay un caso de una posible detección de un problema, ¿no? Entonces, ¿a quién acudir? ¿Cómo abordar ante un problema con un huésped o con un visitante? O sea, ¿cómo, con qué lenguaje, de qué manera? O sea, hay toda una toda una preparación para que la gente pueda sentirse fortalecida a la hora de aplicar el protocolo. Claro, claro, porque tenemos que pensar que mucha de esta vida que sucede en los hoteles es muy diferente a la nuestra. Sí, claro. Porque verdaderamente vienen a la fiesta, muchos de ellos, ¿no? Puede haber alcohol, a veces a lo mejor hasta drogas, ¿no? Entonces puede ser gente violenta también. Deben de saber exactamente cómo tratarlo. Sí, no se trata de exponer tampoco al personal. Al personal tienes que saber cómo hablar, y en un momento dado la denuncia que tenga fundamento también, ¿no? Es correcto. Porque si no tiene un fundamento, se hace la denuncia, entra la persona y a la media hora ya salió, porque no hay... Y también conocer de leyes, porque eso es parte de la vinculación que se hace con instituciones, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, que puede proveer cursos sobre aplicación de las leyes, para que también el personal sepa, o sea, qué es lo que corresponde, y que no es su papel darle seguimiento, pero es muy frustrante que si tú haces una denuncia no suceda nada. Exactamente. Entonces tiene que haber una red de apoyo también con la policía, con el gobierno. Cómo establecer las carpetas de denuncia, porque si no, de nada sirve si llegas y no estableces y tienes los papeles correctos que se requieren. O tener confianza con personas que sabes que realmente te van a apoyar. Sí. O sea, que si haces una llamada te van a atender y que van a darle curso a la denuncia, ¿no? Eso es bien difícil, ¿eh? Claro. Ese es el punto medular, pero por eso mismo trabajamos en la capacitación. También trabajamos con la Academia de Policía, y también nos han invitado a participar dando cursos de capacitación a los nuevos policías. Sí, con la Academia de Policía, porque también es bien importante que ellos sepan detectar toda esa situación, ¿no? Es como una batalla perdida, eso lento de lo que hablabas, digo, comparándolo con lo rápido que va el mundo en otros aspectos como el cibernético, estas páginas que se dedican a la pornografía infantil, o los mismos programas que se pueden ver en las plataformas, en la televisión, donde el sexo, la sexualidad es como ya una... Digo, tú hablabas de hace 20 años, ¿no? Si hablamos de hace 40, ni se hablaban de estos pues no era temas, tema, ¿no? Hace 40 años ahora, no era un ahora tema. todo el mundo, todos los niños, las niñas empiezan antes a ver este tipo también. Sí, es una cascada de información a la que están sometidos las nuevas generaciones. Yo no creo que sea una batalla perdida, aunque hay quienes quisieran, sobre todo los que propician estos problemas, que así lo viéramos, que hubiera desaliento para no hacerlo. Y claro que hemos sentido, yo
hubo un tiempo que me distancié, un par de años, porque era demasiado emocional para mí intervenir en la comunidad, yendo y viniendo a la calle en las noches, o a la prisión, o a los separos, a sacar niños que se llevaban a la cárcel cuando no debían detenerlos. Pero bueno, me explicaban que los retenían, no los detenían, para que no estuvieran en la calle, cuando en realidad pues tampoco era eso. Y también de acercarme a sus familias para ver de qué manera se podía reinsertar nuevamente el niño, cuando en realidad es muy complicado, porque no había instituciones que pudieran recibir a los niños y las niñas para apoyarles. Y claro que sentí muchas veces batallas perdidas, pero solo era por momentos. O sea, cuando oxigenas nuevamente tu cerebro y tu espíritu se carga y sabes que lo estás haciendo porque es tu comunidad, es tu gente, son los niños del futuro, son tus propios hijos los que son vulnerables también a claro. Atrás de una cámara. Un caso muy, muy sonado, que fue antes del de Thomas White, fue el de un par de niños que vivían en la Marina, que a cambio de unos videojuegos se los llevaron unos extranjeros también, y los tuvieron 2 o 3 días bajo explotación sexual y drogas. Y ese fue el caso que detonó el escándalo antes del de Thomas White. Sí, y estamos hablando que esto no tiene que ver con condiciones económicas, con clases sociales. Todos los niños son vulnerables, unos más que otros ciertamente, pero entonces cuando uno pues recapitula que ciertamente hay una batalla perdida, porque el tiempo corre lento, porque las acciones no se ven, pero luego sales adelante y dices, no, es que esta parte es la que me toca, y es la parte que nos toca hacer a todos. Es en la unión donde está la fuerza, sí, ¿no? En la unión de la comunidad, en la conciencia. Sí. En la capacitación en las escuelas, por ejemplo. También. Yo creo que eso es vital, la capacitación. Sí, hay un comité institucional contra la trata de personas en Puerto Vallarta, y sí está como parte del comité. El magisterio lo dirige el alcalde de Puerto Vallarta, ese comité, y otros actores sociales que tenemos que ver con el abordaje de esta problemática. Entonces, las escuelas también trabajan en esa parte, aunque desde mi punto de vista creo que eso va lento, o sea, necesita todavía más impulso. Porque yo creo que es vital las para escuelas, que los niños tengan conciencia de lo que está pasando. Sí, lo que pasa es que se sigue ocultando. Ese es lo que pasa, no es un tema que sea, vamos a hablar de que ustedes pueden ser objeto de trata o de explotación o de pornografía. Es que se debe de tratar. Es que el tema sexual en México ha sido un tabú por años y años. Ha sido tema que no se trata de padres a hijos, o sea, ha sido así como un tema intocable en México, ¿no? Sí. Y además, cuando los profesores, porque lo he visto también, abordan esta problemática, yo he sido facilitadora en escuelas secundarias, y claro que aplicamos un instrumento metodológico donde brevemente queremos saber qué es lo que el niño percibe sobre el problema. Yo lo he observado como facilitadora, pero los maestros mucho más, en primarias y secundarias, el problema del abuso sexual infantil, que se da en el mismo entorno del niño y de la niña. Entonces, es muy complicado trabajar, por ejemplo, en la capacitación de este tema, cuando en realidad la esencia pues se puede decir, del abismo está en la familia. Dentro de la familia. Porque muchos de los abusos sexuales son intrafamiliares. Y además hay padres que también explotan sexualmente, o sea, comercialmente a sus hijos. También se da eso. Sí. Y yo creo que mucho más de lo que nos imaginamos. Nos vamos a corte y regresamos. Y estamos de nuevo aquí en el programa. Bueno, es que cuando usted no nos escucha es cuando se pone muy buena la plática. Sí. ¿Verdad? Estamos hablando de todas estas herencias culturales que provocan también o que abonan a que este problema pues no se aborde tanto. Hay que empezar a observar los mitos, a leerlos, a reaprenderlos, desaprenderlos, buscar un bote de basura y tirarlos, porque esos mitos han dañado mucho la conciencia colectiva. El que es una mujercita porque tiene curvas, porque se viste de determinado modo, porque está socialmente aceptado que se vaya con alguien, o porque si son jovencitos y se van a un lugar de prostitución, ellos se lo buscaron, ellos lo quisieron. Claro. O sea, todos esos prejuicios hacen mucho daño al abordaje del flagelo, porque
es muy difícil desarraigarlos pues de aquí de la mente. Y entonces, mientras tú no desarraigas eso, no visibilizan que es un delito y que se paga con cárcel. Exactamente. Y es que mucho hay ese decir que, bueno, ellas provocaron, Uh-huh. ¿no? A la hora que se hacen las denuncias, los mismos gentes que toman la denuncia dicen, bueno, es que ellas fueron las O que si son provocaron. jovencitos, es que ellos lo buscaron. Es que ellos lo ¿sí? buscaron. Y es verdad que hay un patrón que desafortunadamente se ha repetido en ocasiones, cuando un niño que ha sido víctima de la explotación sexual desde muy pequeño, puede pasar que a cierta edad repita ese patrón y se vuelve en el intermediario, proxeneta. O sea, así ha sucedido. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, no, bueno, ellos lo buscan y ellos generan una industria a partir de la prostitución. Bueno, ¿y eso qué? Eso sucede, pero no, eso no nos tiene que detener a seguir combatiendo la problemática. Ese niño sigue siendo una víctima. Claro, fue una víctima desde sus inicios. Sí, pero lo vemos como normal, normalizamos las cosas. Y eso es lo que tenemos, por eso es tan difícil esto. Por eso es difícil abordarlo. Sí. Confrontarlo. Porque si tú lo ves dentro de tu esquema familiar, económico, social, como algo normal, como algo tolerable, pues no le ves la parte del delito. No solamente es el extranjero que viene a usar el que lava su conciencia, decías tú, ¿no? Uh-huh. Sino también el otro, a lo mejor, no lo ve tan mal por esta herencia cultural que traemos. Sí, es algo que tenemos que destrabar y que tenemos que hacer entender que no es así. Sí, que no está bien, ¿no? Que causa un daño en los niños, que causa un daño en la sociedad, que hay otras maneras. Claro que la diferencia y la injusticia y lo económico, todo eso que hablabas es el caldo de cultivo, ¿no? Donde se da esto. Sí, no perdamos de vista que el documento más firmado en la historia de la humanidad es la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. Y en ese documento queda claramente establecido que cualquier menor de 17 años con 364 días. Es un menor, punto. Sí, es con un menor curvas de edad. o sin curvas, sí, sigue siendo con curvas menor. o sin curvas, Sí. como suele pasar que hay un prejuicio, es que ya es una jovencita, ya tiene cuerpo de mujer, ya puede, es obtuso pensar así. Claro. Sigue siendo menor de edad y es un delito. Entonces, cuando vemos las cosas así de claras y tajantes, es la única manera fría en la que podemos confrontar la problemática con las leyes. Primero con la conciencia. Claro. ¿Sí? Primero es despabilarnos los mitos, los prejuicios. Después, visibilizando el problema, siendo conscientes, sensibles, conscientes, solidarios, pero también hay que actuar, hay que hacer que las cosas sucedan, porque de otra manera el voltearnos hacia otro lado no nos va a ayudar, caminamos mucho más lento para cortarle una cabeza al monstruo, porque sí. El monstruo sigue teniendo cabezas, pero no podemos describirlo como la batalla perdida, porque entonces sí nos va a ganar el monstruo. Sí, no. Por todos lados, ¿no? Claro. Sí, me acuerdo que alguien me decía, es que olvídate eso, dice, tú no vas a salvar al mundo. Que yo con un niño que salve. Sí. Uno. Con eso. Sí, no vas a salvar al mundo, es pero que se te van pueden a robar salvar muchos niños. Bueno, esos niños sobreviven en la calle. Claro. No estoy justificando que roben, pero lo entiendo. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿eso me va a desanimar a no actuar? Pues no, al contrario, tenemos que hacer que las cosas cambien desde la raíz para que realmente podamos hablar de una sociedad pensante y actuante. ¿Sí? Cuando una empresa, por ejemplo, lo hablamos hace rato, cuando una empresa se adhiere a un código, lo aplica, tiene un programa de responsabilidad social, le informa a su cliente, el cliente se siente bien, el huésped, el visitante, entonces dice, mira, esta empresa es consciente del cuidado que debemos a los niños. Cuando una empresa lo hace de convicción y todos sus colaboradores participan y se sienten orgullosos de ser parte del proyecto. Sí, eso pasa, empieza a cambiar su conciencia, pero también a permear en la comunidad, porque todos regresamos a nuestra casa, a nuestro entorno, y multiplicamos el mensaje. Eso es muy importante, porque esos empleados van a hablar en su casa y ahí empieza a difundirse. Y antes nos quedábamos callados, ¿no? Sí. Es más, volteamos hacia otro lado, ¿no? La primera campaña de concientización sobre este problema fue en el año 2000, se llamó Abre los ojos, pero no cierres la boca.
Claro, muy yo creo que importante. con eso nos vamos a despedir porque ya casi estamos terminando, ¿no? Ese no te calles, porque hablábamos también, mucho de esto viene desde la familia, desde los esquemas familiares. Pues desde Entonces, los núcleos familiares, ¿no? si tú eres víctima de abuso, Es fundamental por construir favor, redes de apoyo. sí, Sí, hay que abrir. Si hay que la red de hablar. apoyo no está en tu entorno más cercano familiar, hay que encontrarlo, pero sí debe existir. Sí, es muy importante. Sí. Y sobre todo hablarlo. Así es. Y dejarlo saber, ¿no? Así es. Laura, pues te queremos dar las gracias, Gracias por a ustedes. haber venido Laura, y la por verdad, qué abrirnos tema los tan- ojos a un tema que, pues no sé si no lo queremos ver, ¿no? Nos hacemos de ojos ciegos y de oídos sordos, pero que está presente. Y a veces hay que- una inconsciencia total. O sea, a veces no es que no lo quieran ver, es que hay veces que la gente simple y sencillamente no lo ve. Porque no Así está, es. no está consciente. Pero sí vamos avanzando. Sí, vamos no, qué avanzando y mientras haya espacios como este donde se multiplique la información, donde se reflexione, es la parte que cada quien nos toca hacer. Claro. Sí. Sí. Pues Muchas gracias. muchísimas Muchas Laura. gracias. Gracias a todos. Y hasta la próxima semana. Claro.